Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Voces Ignacianas 140 años de historias, el podcast que hacemos el Colegio San Ignacio y hacia San Ignacio, donde mostramos o traemos, mejor dicho, a nuestros egresados más destacados en la historia reciente de estos 140 años del colegio. Y hoy pues nos la trajimos desde el norte de América, pues pero ella obviamente es de acá. Tenemos aquí a Paulina Moncada Restrepo, quien es pintora y escultora. Paulina, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué paseote te pegaste para venir acá? Muchas gracias por tenerme aquí, Bueno, súper emocionada. algo más viniste a hacer acá. ¿Qué viniste a hacer acá? Contanos. Vine porque en septiembre voy a estar en una feria en Bogotá que se llama Arbo, Ajá. con una galería que se llama Policroma, que es una galería de acá de Medellín. Uy, súper. Entonces vine traje una obra que va a estar en esa exposición y a terminar unas pinturas que tengo que terminar para esa feria, sí. Las terminas acá. Sí, las termino aquí, sí. ¿Y cómo se llama la obra? Adelantanos un poquito ahí. Pues hay una obra que hice para mi tesis en la maestría que es como un montón de papelitos de chocolatinas, de Sí. unas chocolatinas que se llaman Andes, Ajá. que dan allá en Olive Gardens y así en restaurantes cuando uno come. Son como 4.000 papelitos de esos pegados y eso se monta como en una estructura con un motor que va subiendo y bajando muy lentamente. Wow. Entonces, pues ellos querían, la galería me dijo como que querían esa obra. Estoy trabajando con un curador que se llama Pablo Guarín, que es de Bogotá. Yo lo conocí en los Andes cuando estudié allá y me dijo como, trae la obra. Entonces me empaqué eso en una maleta para traerla aquí. Uy, pero con todo el cuidado, me imagino, pues, Sí, todo el sí, sí. protocolo Sí. para viajar con eso. Sí, totalmente. ¿Y esa chocolatina es de allá? Sí, es de allá. Ok. Es de allá y yo trabajé con ella, pues me sorprendió como que dijera que era los Andes, pues Sí. como esto, y cuando yo llegué a New Haven, que yo estudié pues en Yale, que queda en New Haven, para mí fue, o sea, vivir en Medellín, uno está siempre rodeado de montañas, y vivir en Bogotá, pues uno tiene los cerros como una orientación pues muy clara respecto a las montañas. Sí. Y era la primera vez que yo vivía pues por fuera del país, entonces era como una idea de cómo hacer una montaña falsa, Ok. una montaña personal, por así decirlo. Y cuando encontré estos chocolates que nunca había visto y pues que están como muy introducidos pues en la cultura como de la clase media gringa, me pareció Ajá. como muy interesante jugar con eso. Y a mí no me gusta el chocolate. No. No me gusta el dulce mucho y no me gusta, es chocolate con menta además. Ah, ok, bueno, Esa ahí combinación está. no me gusta, entonces lo que yo hice fue que ponía como un baldecito con chocolates para que los otros pintores del programa comieran los chocolates y dejaran las basuritas ahí como por 2 o 3 meses. Y yo recolecté pues eso, entonces los puse a trabajar a ellos también. Uy, pero también un tema de paciencia, pues a que se comieran, pues, Sí, ¿cuántas chocolatinas fueron? sí, no, como 4.000. Mm. No, y ellos pues en un momento ya cuando ya terminé y dejé de poner los chocolates, ya me decían como no, pero extraño comerme. Entonces iba a seguir financiando pues de gratis el dulce, ¿no? Total, no. Ay, Paulina, y pues digamos como para dejar un momentico esta historia en stand-by, ¿dónde más, aparte de esta exposición, van a poder ver tu obra? Bueno, en mayo de 2027 voy a tener una exposición individual aquí en Medellín, en esa galería Policroma. ¿Y dónde queda esa galería para los que no saben? Queda en el Poblado, como Ajá. arriba de Provenza, Ok. en un edificio que se llama Wake, Medellín. Ok. Sí. Bueno, igual llegan a Provenza ya, pues facilito ya Sí. deben ubicarse. Bueno, Paulina, démosle pausa un poquitico pues como a tu historia profesional, que es bastante interesante y tenemos como varias cosas que hablar. Y volvámonos a tu tiempo de colegio. Te grabas en el año 2015. ¿En qué año entras acá al colegio? Yo estuve desde siempre, pues Desde desde prekinder, prejardín. pues, exacto. Sí, desde prejardín. O sea, más o menos, a ver, 13 años, como el 2002, más o menos, ¿cierto? Sí. Estoy bueno para las matemáticas. Bueno, ¿y qué es lo primero que se te viene a la mente
esos primeros días de clase, entras tú a prejardín, a la sede infantil que ya estaba. Sí. ¿Cómo recuerdas esos días y luego el paso aquí a sede de mayores? Pues recuerdo mucho como el salón de artística, obviamente, que Ajá, tenía como desde pequeña. Sí, recuerdo Wow. mucho eso, sobre todo porque tenía como un piso de madera que se abría y Ajá. como a otro espacio, y eso siempre me pareció como un espacio muy mágico. Entonces lo recuerdo mucho. Y no, el colegio era espectacular. Recuerdo mucho como los árboles, como estos nísperos japoneses que había por ahí. Y fue pues como muy inmediato. Yo la pasé súper bien, la verdad. Fue muy inmediato, hice amigos muy rápido. Ahí conocí a Simón, pues, en el infantil, que es mi mejor amigo y el Ajá. escritor. Eh, y recuerdo mucho también a José Leonardo Rincón, que fue El el rector. rector. Sí. Eh, Creo que esos años fueron muy formativos en términos de como esta ética ignaciana de la excelencia. Pues me pregunto mucho todavía como qué significa uno crecer de niño con estos conceptos de la excelencia, el perfil ignaciano, todo esto, crecer escuchando eso. Pero también recuerdo mucho como conceptos como muy grandes que a uno se le aparecían pues en conversaciones, en las tomas de contacto y en la capilla. También recuerdo mucho la capilla que tenía como una fuente de agua. Sí. Sí, entonces recuerdo mucho sobre todo como los espacios, los colores, como esas sensaciones. ¿Y de la gente que recuerdas, pues, de tus compañeros o de los estudiantes de grados superiores? Recuerdo mucho como realmente los amigos que tengo en este momento siguen siendo mis amigos, muchos Ajá. de ellos pues como Sara Fernández, Daniel Osorio, Simón Murillo. Entonces fueron como esas primeras interacciones con ellos. Eh, Recuerdo mucho pues como aprender a escribir, también tengo recuerdos de eso, de neciar mucho también, de cuando hacíamos como estas actividades donde nos bañaban con una manguera, que era Sí. espectacular, sí, como que simplemente hacía mucho calor y nos llevaban afuera, nos decían que Oye, qué tan trajéramos, bueno. y le decían a los papás como empaquen los vestidos de baño y que ellos los vamos a bañar, como unos cachorros de humano ahí. Pero sí, creo que esos primeros años en el infantil fueron muy importantes. Y en toda esa etapa en el colegio, pues eres amiga de Simón, que ya lo tuvimos en el podcast, pues un joven brillante, y tú pintora. No sé, se me ocurre que preguntarte si ese círculo social que tenías pues en el colegio, todos finalmente terminaron encaminados por el tema de las humanidades, la cultura, o, o hubo otros que tomaron como otro rumbo. Sí, pues yo creo que definitivamente el colegio impulsa, me imagino mucho pues como la matemática, había como un rigor matemático muy fuerte y, y eso, y eso también fue muy maravilloso porque creo que encontré personas pues um, ya en mayores, Esteban Velázquez, tengo dos amigos, David Gómez y Samuel Peláez, que son biólogos de un grado menor que Sí, yo. Pues había como un interés por conocer el mundo muy grande que venía desde entender como lenguajes abstractos, todo eso. Eh, y eso a mí me encantaba y realmente me iba muy bien en matemáticas. Recuerdo además que cuando hice el ICFES y saqué 100 en matemáticas y mi papá me dijo como, no puede ser que vas a ser artista, no sé qué, no sé qué. Y yo como, no, no puede, o sea, tiene que ser una ingeniería. tuvimos ahí como una discusión pero yo sí tenía muy claro que yo quería como algo que tuviera una intención o una necesidad de fe, por así decirlo. Ok. Como algo que implicara como cierto riesgo, cierto salto de fe, cierta orientación clara hacia de pronto como, no sé, un lenguaje más grande. Yo me presenté, yo admiraba mucho pues a la gente que tenía un entendimiento muy claro como de la matemática, más allá como
de la simple resolver. fórmula, Ajá. sí, o resolver, sino como ya una mirada muy más allá, una cosa pues como muy natural. Sí. Recuerdo que me presenté astronomía en la de Antioquia y también estaba como entre pensando economía, porque había un interés pues en las humanidades y algo que mezclaba eso con números. Ajá. Y Simón Murillo y Sara Fernández me dijeron como, no, o sea, estás equivocada, nosotros ya sabemos lo que tú deberías estudiar, pero Míralos. tienes que descubrirlo tú. Ajá. Y yo era como, yo no sé qué es eso, o sea, yo no sé, y me tomé unos 6 meses después de graduarme para, pues como para pensar, porque, pero ya al final del colegio, Sara, ella pintaba en acrílicos, cuando yo estaba en 11, ella se salió del colegio como en octavo, noveno, algo así, me preguntó que si quería aprender a pintar. Sí. Y yo creo que esa pregunta fue súper importante para mí, obviamente. Y yo le dije sí. Y ya en 11, pues acabando, yo les dije como yo creo que va a ser artista y ellos como por fin entendió. Entonces sí, ese círculo es y será para siempre súper importante para mí. O sea que esa respuesta profesional fue medio inducida. Seguramente Sí, esa fue invitación, guiada, venga, fue guiada. pintemos, es que, ve, si no te estás dando Fue cuenta, ahí guiada. está. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, tuviste esa guía con tus amigos, no compañeros, no amigos, ya. ¿Hubo un profesor que, digamos, haya incidido también como en ese camino? ¿O de pronto tuviste en otra área un profesor que te haya enseñado otras cosas que no tengan nada que ver con el arte y que digas, uy, pero es que Sí. este me enseñó unas cosas que lo recuerdo mucho? Sí, yo creo que varias cosas. O sea, definitivamente Horacio Arango fue, yo creo que una figura súper importante para todos nosotros. Sí. Pero hubo esta ruptura también que creo que hizo algo pues en este círculo social de amigos interesados en las humanidades, y es que estaba todo este rigor ignaciano y la idea de la excelencia y la idea de una disciplina muy fuerte y sí, como una lógica de ser el mejor, ¿cierto? La mejor. Y llega ahora, que fue muy importante, pues también creo que para mí la disciplina en el estudio es una cosa muy importante. Ajá. Y creo que Horacio llega para romper eso y abrirnos como a otra mirada que era más sobre el otro, sobre el perdón, a eliminar también estas categorías de el mejor, a replantear la idea de qué es el perfil ignaciano. Y yo creo que esa creatividad de abrirse a otra idea fue muy importante para mí y la pienso mucho en mi obra también. Entonces Horacio definitivamente, y varios profesores pues que tuve, más que hablar pues como de arte en sí, era como la actitud vital pues de ellos. Pues José William fue una persona súper importante para mí, la primera persona. Y está por allí, para acabar de gustar. Ahorita lo saludo. No, lo voy a saludar obviamente, como esas primeras discusiones estéticas y la primera vez que escuché pues como los nombres Foucault y Deleuze y todo esto. Y recuerdo que además yo fui a unas olimpiadas de filosofía era algo de filosofía en el San José de la Salle con Simón y Daniel. Sí. Y pues fue influenciado por José William, pues como que nosotros fuéramos allá. Y todas estas cosas pues de ir descubriendo el mundo de otras maneras me guiaron mucho y me siguen sirviendo mucho en la obra, en la pintura. Hubo un profesor de inglés, Sergio. ¿Ustedes se acuerdan de Sergio? Sergio. Sí. No sé si alguno lo recordará. Alto, una voz hermosa que también fue muy importante para mí. Santiago Aristizábal, por supuesto. Ajá. Carlos Muñoz. Sí. ¿Qué otras está por acá? ¿Sí? Sí. Estuvo un tiempo por fuera y ya volvió. No, increíble. Sí, Carlos. Como sobre todo también abrirme espacio para, pues, sí, ser de otras maneras y espacios para el descanso también, como para no tomarse tan en serio uno mismo, sobre todo al final del colegio, que uno tiene todas las preguntas y uno no sabe muy bien hacia dónde está yendo. El juego, todo ese, pues permitirnos como ser todavía pues niños, porque uno sale del colegio, uno es
realmente un niño. Ajá. Pero es uno jugando a ser adulto. Pues, exacto, sí. Oíste, Paulina, pues uno empieza a hacer como una lectura pues como de los grupos poblacionales en el colegio, entonces uno dice, los canzones son los que más hacen cosas o los que se dedican al deporte, no sé qué, pues uno como que tiene como unos estereotipos. Y uno diría, el grupo tuyo en ese entonces, que son entonces los que les gusta la lectura, la escritura, el arte, que digamos son un poquitico más pausados, no pensaría que, como dijiste ahorita, hicieran sus pilatunas pues y sus travesuras acá en el colegio. ¿Recordás alguna que se pueda contar? Sí, no, que se pueda contar. No hay muchas, pero recuerdo dos. Una, yo tenía una amiga que se llama Camila Restrepo, sí, que ella era pues bailarina y cantaba, una persona muy creativa. Y recuerdo que al final en 11 hacíamos esto que si uno presentaba el ICFES y le iba bien, podía no presentar los últimos exámenes del periodo, sí, o algo así. Ajá. Entonces estábamos, creo que era en estadística, yo no había estudiado para ese último examen porque no lo tenía que presentar. Y Camila necesitaba pues como una muy buena nota, pero era un examen individual. Okay. Y ella convenció al profesor de que nos dejara hacernos en parejas, a ella y a mí, para hacer el examen. Pero yo no había estudiado, yo estaba completamente en blanco, yo ya estaba prácticamente fuera del colegio. Tomó la peor decisión de su vida y sacamos 2,5. Ay, qué pesa. Y ella me decía como, pero ¿dónde está todo? Y yo, no, yo estoy completamente desconectada. O sea, ¿Y tú le advertiste? Le dijiste, mira, yo no estudié. Claro, y ella, no, yo sé que tú puedes. Y yo, no puedo. Ah, no. A esa mujer, sígale teniendo fe a Paulina. Mujer de mucha fe. Paulina, bueno, terminas entonces año 2015, sales con Simón, maravilloso. Te tomas esos 6 meses donde descubres finalmente que te quieres dedicar al arte. ¿Y cómo fue entonces toda esa historia de ahí en adelante? ¿A dónde entraste? ¿Qué hiciste? Ok, sí, pues yo estudié en Bogotá, me fui a vivir a Bogotá, estudié en los Andes 4 años, que fue pues una experiencia increíble. Bogotá es una ciudad completamente diferente a Medellín. Muy. Y me gustó mucho. Yo viví por el centro, cerca de la Lerner, como por la Jiménez, entonces era un espacio pues muy lleno de cosas, ¿cierto? Pasaban muchas cosas y también todo lo de las protestas, yo vivía literalmente arriba, entonces todo eso... Claro, es que te tocó en el momento del estallido social y todo esto. Sí. Y entonces... Creo que eso fue muy importante para tener conversaciones pues con otros artistas y preguntarnos cosas. Nosotros montamos en ese momento como un consejo de arte que todavía está, entonces eso me parece como súper bello. Sí. Esas cosas que sí quedan ahí para que otros las usen. Hicimos como un salón nacional de arte universitario con varios amigos que son artistas y siguen siendo artistas en este momento. ¿Artistas solamente de ahí de la universidad? Sí, de ahí de la universidad, pero conseguimos como fondos para ir a montar una exposición en Tunja e hicimos una aplicación para que gente presentara su trabajo y dar como un par de premios pequeños. Entonces, no sé, como toda esa organización, yo creo que el arte en Latinoamérica además, pues porque los espacios son precarios, sí, es complicado, pero eso abre mucho a que el artista cumpla muchos roles, y eso ya después cuando fui a vivir a Estados Unidos me di cuenta que es una ventaja muy grande porque pues el artista escribe y el artista gestiona y cura sus exposiciones y abre espacios para otro, y eso es una cosa pues muy llamativa también. Ajá. Entonces sí. Eso implica, o sea, es más el no depender de alguien más, o cuál sería la dificultad que viste ya tú estando en Estados Unidos de saber todo eso y que otras personas no lo supieran. Sí, yo creo que ya después cuando fui a Estados Unidos ha sido una experiencia increíble.
tener distancia pues de Colombia me ha permitido entender qué tan importante es Colombia pues, y el paisaje, y Medellín, y la montaña, y el lenguaje que usamos acá, y la literatura pues en mi obra. Creo que es una cosa que no tenía tan clara cuando estaba acá, y son dos formas de hacer arte también. Allá en Estados Unidos hay mucho marketing, hay una industria muy grande, entonces los artistas tienen que tener muy claro qué hacen, quiénes son, qué tipo de arte, qué discurso, qué audiencia tienen, que muy profesional en cierto sentido, pero también muy tokenizado. Ajá. Y yo creo que aquí pues hay una apertura más grande. Si un artista puede hacer una exposición de pintura y luego hacer una instalación y luego hacer videoarte si quiere, entonces hay una libertad muy grande porque no hay un mercado tan grande. Pues es más, en Estados Unidos no hay Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura es el mercado. Ajá. Entonces, y eso obviamente cambia mucho el arte que se hace allá. Pero tener todas esas herramientas y tener esa libertad que me dio, pues no estar pensando en el mercado todo el tiempo, sino simplemente en la obra, en el concepto, en la narrativa, es una cosa pues que yo trato de preservar mucho allá. Como de mantenerme en una posición de no tratar de no tokenizarme, no solamente estoy hablando pues de Colombia, no solamente estoy hablando del paisaje acá, es una forma de mirar, claro, que nace aquí, viene de acá, pero que va más allá pues como de la identidad. Según lo que cuentas, el artista en Estados Unidos, imagino que entonces es un equipo grande y aquí es solamente tú. Tú haces todo, pero entonces lo que dices es que te abre más posibilidades de hacer un montón de cosas que ellos no hacen, porque ellos se particularizan en una sola cosa. Sí, yo creo que evidentemente pues hay artistas que hacen muchas cosas, usualmente son internacionales, Ajá. Pues asiáticos, sí, pues como de otras partes, pero creo que todos estamos buscando pues la forma de hacer lo que hacemos, pero el mercado se impulsa a que uno tenga un discurso muy claro para que los compradores y el público lo entienda muy bien, que sea digerible de cierta manera. Y obviamente hay artistas que tratan de como enfrentarse a eso de otra manera y ponerlo en cuestión. Ajá. Y hay artistas pues que igual son muy buenos pues en lo que hacen y siguen las corrientes del mercado y también les funciona mucho. Pero creo que la forma de hacer arte en Latinoamérica impulsa más pues como una apertura de medios y de conceptos diferente, sí. Y volviéndonos un poquito, ¿cómo llegaste a Estados Unidos? Eso no lo... Pues llegaste allá, pues, pero ¿cómo llegaste? Sí. ¿Cómo surgió esa oportunidad? Pues yo recuerdo que a mí me gusta mucho la historia del arte y quería hacer una maestría, estaba buscando como una maestría, en un momento iba a hacer una maestría como en arte medieval, pero en Europa, Ajá. De historia del arte. Okay. Y otra vez, por eso es importante tener buenos amigos. Uh-huh. Mis amigos de Bogotá, Paloma Pardo, especialmente, que es una artista también increíble, me dijo como, no, tú deberías hacer una maestría de studio practice, como una maestría donde tú tengas un estudio y puedas desarrollar más obra. Ajá. Y me dijo como, y sea ambiciosa, o sea, preséntate a un programa que te asuste un poquito. Entonces yo, bueno, pues, y me acuerdo que hice una aplicación en Goldsmiths, que es una universidad en Londres, porque la aplicación era gratis, uh-huh. Y ya iba a cerrar, entonces la hice así rápido como para ver cómo me sentía, y pasé, y dije, bueno, entonces voy a prepararme un poquito más, a buscar qué universidades me gustan, y me presento. Y me presenté como a un par de universidades allá en Estados Unidos, una en Chicago, a Yale, y creo que a Columbia o Hunter College, y sobre todo pues teniendo muy claro que no iba a pagar por la maestría, okay. O sea, porque imposible. Sí. Y cuando pasé a Yale, pues fue la universidad que me ofreció como una beca del 100%. Uy, maravilloso. Entonces dije como, sí. Y esa universidad ofrece becas en base a la necesidad que uno tenga. Entonces ellos hacen un estudio financiero y pues si tú, obviamente
la comparación de moneda, todo esto. Ajá. Pero usualmente yo cuando estuve allá, mi cohorte fue uno de los más internacionales de toda la universidad. Entonces yo estudié con prácticamente muy pocos estudiantes norteamericanos realmente. Y casi todos eran becados pues por la universidad. Entonces esa dinámica fue increíble porque pues mi mejor amiga es allá, se llama Purvai Rai, que es una artista india increíble. ¿Qué nota? Y hemos tenido incluso Simón Murillo fue el editor de un libro de ella sobre Sí. Punjab y los ríos allá. Entonces como que ha sido fascinante tener acceso a todas esas cosas pues que yo nunca me hubiera imaginado, y aprender de Punjab y aprender del sikhismo en India. Son cosas que solo me pasaron por estar allí. Entonces sí, pues tengo muchos amigos coreanos, chinos, y ha sido pues increíble como darles un poco de la cosmología de acá y que ellos me entreguen también de eso, y eso ha influenciado mucho pues lo que hago. Maravilloso. Y todo ese contacto con todas esas culturas de todos los países, me imagino pues que acá incluso pues algo en tu hoja de vida hablaba que te has enfocado mucho es en el trópico, en América, en lo que pasa con los Andes, pero estar allá en contacto con esas otras culturas, digamos, de alguna manera ha permeado tu obra artística. Sí, claro, a mí me gusta mucho pues como esas resonancias que ocurren cuando yo hablo del trópico. Ellos me hablan del trópico asiático, ¿cierto? Sí. Entonces podemos hablar de eso. Y yo hablo de los Andes, ellos me hablan de los Himalayas. O sea, entonces a mí me gusta eso porque yo puedo hablar de una cosa que es muy local, pero que se extiende mucho más allá. Y también tomo pues de la tradición pictórica de allá. Tengo una amiga china que se llama Ray Ma, y ella hablamos mucho de pintura, pero ella es de la tradición de la tinta china y de la economía de una pintura que se hace en un par de brochazos. Entonces yo le hablo pues de Beatriz González y de Botero y de estas obras que requieren pues como que también tienen cierta economía en los gestos, pero de otra manera muy diferente. Ajá. Entonces se nutre mucho uno realmente de esas conversaciones, sí. Ay, qué nota, Es qué increíble. nota toda esa riqueza Sí. cultural, no me imagino pues, tantas conversaciones que podrían surgir ahí. Paulina, ¿cuál sería hasta este momento el mayor logro que hayas tenido profesionalmente hablando? Pues yo creo que a mí me interesa mucho estar aquí y no desapegarme de aquí por estar allá. Ok, Y eso ha sido complejo porque estar en dos lugares a la vez, tener presencia en dos lugares a la vez, es difícil. sí, Pero para mí como el logro más grande es poder avanzar mi obra y que tenga sentido en ambos lugares. Porque muchas veces he encontrado artistas muy grandes allá que son colombianos, de los que yo nunca había escuchado, ajá. y eso no me gustaría que me pasara, o sea, O sea, se porque quedaron retratando de allá. sí, no Ok, tendría sentido hablar del trópico, de los Andes, de la naturaleza, pues no solamente sudamericana, sino americana, ajá. que cruza fronteras, que migra, pues y no tener realmente una conexión física con este lugar. Y como a mí me gustaría pues ya en el futuro poder tener más, o sea, tener una presencia acá que impulse también la escena del arte acá, que está creciendo, pues Medellín está creciendo Bastante. increíble, la Bienal es increíble, la exposición ahorita del MAM es espectacular, la curaduría que se está haciendo, los artistas que hay ahora. Pues yo estuve en una Bienal de Arte Joven de Confenalco, que quedé en tercer lugar, con Astrid González, que ella quedó en segundo lugar, que es una artista increíble, y Pablo González es también otro artista que conocí durante esa época, que son artistas pues maravillosos, y que yo, teniendo pues como la posibilidad de ver otros artistas afuera, digo, o sea, lo que se está haciendo acá es increíble, o sea, es de un nivel de factura altísimo, no hay nada que envidiarle pues a esos lugares realmente, y pues cómo llevar estas voces también allá, si ellos quieren pues de Ajá. cierta manera eso.
Lo que faltaría es una plataforma. Sí, como ser plataforma o buscar opciones, o sea, esto de abrir espacio, que es una cosa pues también que Horacio hacía mucho, Ajá. abrir espacio para que otros puedan ser, como por ejemplo Simón y Purvay escribiendo el libro juntos, pues eso no tiene nada que ver conmigo, pero digamos que pasó Pero por sí, mí, claro. y eso me emociona mucho, sí, entonces eso. Digamos que ese sería como uno de los aprendizajes, o tienes un aprendizaje que pudieras agregar o incluso mayor de tu experiencia en el colegio, lo que aprendiste en el colegio con lo que estás haciendo y lo que estás aplicando ahora. Sí, yo creo que sí, yo creo que en cierta medida no tomarse tan en serio uno mismo, encontrar la manera como de encontrar humor en lo que uno hace, así sea pues serio. La disciplina, pero sí, como conjugada con hacer espacio para otros y tener, a veces uno puede ser muy miope. Sí. Yo creo que cuando yo estudié en los Andes yo estaba muy miope también, como de no, hay que lograrlo y ser la mejor y no sé qué, y pues eso también, que es ser la mejor, ¿cierto? Es una cosa en cierta medida muy vacía, pero si uno empieza a mirar como, no, yo quiero hacer espacio para esto, yo quiero encontrar esta voz, esta imagen, o sea, si uno está detrás de cosas que tengan como más profundidad que lo mejor o la excelencia, o replantearse cómo es esa excelencia, creo que es una cosa que el colegio pues me enseñó y que trato de poner en práctica en mi trabajo como artista. Y tú como artista, ya que te has replanteado ese concepto de qué es ser mejor, para ti el mejor artista, ¿qué características tiene o qué cualidades tiene? Yo creo que, es una gran pregunta, yo creo que un artista que pueda cambiar, o sea, a mí me encantan los artistas que cambian. Y que se permiten eso, como una libertad de ser otro cada vez y encontrar cosas nuevas y pues y a mí me parece que el arte es importante que haga eso, ¿cierto? Como que el ser pintora también es mucho cambiar de perspectiva y de permitirse, yo a veces cuando pinto estoy yendo hacia una pintura y va bien, ¿cierto? Va bien y yo digo voy a terminarla, esta imagen va bien. Y se queda en va bien. Y digo, ¿qué hago? ¿La destruyo para encontrar algo nuevo que es mejor? ¿O la dejo así como bien? Pues y siempre es como, no, o sea, tengo que sacrificar esto y cambiar una imagen que podría ser buena y podría gustar y que podría quedar bien para encontrar algo mejor. Y para mí el arte pues tiene mucho que ver con eso, como orientarse hacia cambiar, hacia el problema como algo sumamente emocionante. Hay un artista que a mí me encanta que se llama Francis Alice, que él pinta, pero también hizo un performance que se llama La Fe Mueve Montañas, donde encontró voluntarios para mover una montaña 10 centímetros con una, pues excavaron para mover la montaña como 5 centímetros. Pues, y esa es la obra, o sea, y uno dice, bueno, ¿esto para qué es? Pero yo creo que tiene pues mucho sentido mostrar como lo que podemos hacer, cómo usar nuestra voluntad. Y esto lo que te digo, él pinta, pero también mueve una montaña y luego graba un video persiguiendo unos tornados. O sea, y son cosas pues muy colecciona cosas, toma el trabajo de hacer obras de arte que duran 10 años en construcción, y yo creo que esto del artista que se permite pensar en un tiempo diferente, en tener una mirada como más elevada, más de pájaro hacia qué es el tiempo, cómo construimos las cosas, cómo hablamos del afecto, qué cuidamos, la ecología, no solo la ecología física, sino el pensamiento también. Son cosas que son las razones por las que yo decidí ser artista, más allá de pintar algo que emociona o no. Son estas formas de mirar y de vivir. Y creo que ahí también hay una cosa que posiblemente no nos haya permitido en Colombia, como que el arte tenga como esa expansión que tiene, por ejemplo, en Estados Unidos, y es que no veamos el arte simplemente como una cosa estética, sino
mira todo lo que hay detrás de, Totalmente. ¿cierto? Totalmente, y nuestra tradición de artistas, pues nosotros tenemos artistas que se han hecho preguntas supremamente importantes, Ajá. además de pintores, pues que en Colombia hay una tradición de pintores increíbles, también de performance, de videoarte, pues y son cosas que yo creo que a las que estamos llegando, a las que la importancia de esa historia está, yo creo que surgiendo cada vez más en el arte que están haciendo los jóvenes y las nuevas generaciones, pero es una cosa que ha sido complicada de llevar a un público más grande, pero está ahí, o sea, realmente, siempre ha estado. Paulina, me surgió una pregunta, pues uno en el ejercicio creativo, pongámoslo en la escritura, pues ahora digamos es fácil en lo digital porque uno, bueno, aunque los que escriben normalmente muchas veces escriben esa mano y luego lo pasan a digital, pero digamos que ahí no hay tanto lío, listo, me equivoqué, tacho, sigo, corrijo acá. Pues si yo estoy pintando, pues si tú estás pintando y dices, estoy haciendo la obra y hasta aquí va bien, y me voy a arriesgar a hacerle por este otro lado, y la dañaste y dijiste, que la dañé, Sí, eso es hice horrible. algo peor, ¿qué haces ahí? No, ahí me toca trabajar con eso. O sea, yo estaba leyendo un libro que se llama Pintura, el concepto del diagrama, que es un Ajá. libro fantástico. Son como unas clases que él les dio, no es escrito, sino que él estaba hablando y alguien estaba... Entonces es otro tipo de voz que no es la escrita Ok. de él. Y él les estaba diciendo como la pintura tiene una relación supremamente íntima con la catástrofe. O sea, es un medio catastrófico. Y yo creo que eso es verdad. Pero yo he aprendido a entender, y eso lo entendí en la maestría más que todo, que el accidente es lo mejor que le puede pasar a uno. Oiga, Porque es cuando la obra le está hablando a uno, o sea, está mostrando su voluntad. Y yo creo que es una cosa pues como muy mística, pero el trabajo siempre está como unos pasos adelante de uno. O sea, la obra es más sabia que el artista, yo creo eso. Ajá. Entonces ella también se expresa de cierta manera y esos errores son, para mí, ahora lo veo así, pues ya después de mucho tiempo de... Antes me frustraba horrible y quería yo imponer mi voluntad sobre la obra. Ya los accidentes y los errores yo los veo como aperturas hacia otra cosa nueva donde la obra puede ser mejor. Entonces cuando pasa, igual me frustro, pero ya me alegro un poquito también. Ok, y mira que ya que lo decís por ese lado, eso también va un poco como con la filosofía de los jesuitas, precisamente que ellos dicen es, nosotros estamos al servicio Sí, de lo que Dios quiere y es dónde va orando, dónde va orando, cuál es el camino, nosotros simplemente somos un instrumento. completamente, Ajá. completamente. Y yo creo que así yo siento la pintura, como que no es como que yo la hago, sino que ella me pasa a mí también. O sea, si yo estoy en una buena sintonía, ella va como pasando sola un poco y yo puedo retirarme Ajá. y dejar que esos accidentes pasen y abran caminos, sí. Paulina, ¿cuáles son, ya volviendo un poquitico, pues como conectando tu experiencia, este tema pues como también de las virtudes y lo que va haciendo como la obra y la vida y lo espiritual en nosotros, ¿qué valores crees que los ignacianos deberían mantener de los que tú viviste mientras estabas estudiando? Yo creo que para mí lo más importante es el perdón. Creo que eso fue una cosa que me instruyó mucho sobre pues poderse poner en en los zapatos de los otros es una cosa supremamente bella de la ignacianidad y los jesuitas, pues una imaginación moral amplia que implica no solamente pues los humanos, sino los animales, el paisaje, los árboles, o sea, se va extendiendo hacia poder imaginarse otras formas de ser. Ajá. Yo creo que eso, de ahí, o sea, qué fuente más grande de creatividad que esa. Entonces, para mí esa, 100%. Ok. Bueno, Paulina, vamos a cerrar entonces este podcast con esa sección de preguntas y respuestas rápidas. Bueno. Entonces, a la pregunta que te haga, lo más breve posible que me puedas responder. Ok. ¿Listo? Paulina, ¿pintura o escultura? No, pintura. Ok, uy, ya, la zarandí en la primera. ¿Nueva York o Medellín? Uy, no, Medellín. Ok, uy, te vi bien ahí. ¿Lo urbano o lo rural?
Uf, difícil. Yo creo que, difícil. Para mí, lo urbano con unas escapaditas a lo rural. Ok. ¿En tu taller o en un museo? No, el taller es el mejor espacio posible. Mágico. Sí. ¿Un pintor o escultor que admires? Un pintor o escultor que admire. Ahorita estoy fascinada con un pintor que se llama Sanya Tankarovsky. ¿De dónde es? Él es ruso. Ok. Increíble. Y una escultora, María Roldán, una artista de acá, increíble. ¿Un lienzo en blanco o una pintura a medio hacer? A medio hacer el lienzo en blanco es lo peor, el peor momento. Las obras máximas de la escultura y de la pintura para ti, o sea, una y una. Como lo más grande que se ha Sí, hecho, o para sea, ti. para mí. Ajá. Yo creo que lo más grande que se ha hecho en pintura para mí es o Van Gogh o Monet. Ok. Y en escultura, Dios, difícil. De pronto lo que está haciendo Delcy Morelos en este momento. Es como una escultura completamente nueva, creo. Ok. ¿El mejor profesor para ti en tu época de colegio? No, muy duro, muy duro. No, hay muchos, no puedo elegir, pero... Los profes que están aquí, por favor, se tapan los Total. oídos. No, yo voy a decir, no puedo. Yo creo que Piri fue increíble, Julian Flores. Ay, no, es que tantos. Santiago también. No puedo elegir. Bueno, dejémoslo en esos tres y queda el mensaje ahí que hay bastante cariño por los demás. Y un amigo del colegio que mantenga la amistad con vos. Yo creo que eso está fácil. No, Simón Murillo, Daniel Osorio. Sí. Ok. Pues Paulina, muchas gracias por haber sacado el tiempo, por haberte pegado a ese viaje. Aunque tengas otros propósitos, pero haber sacado el tiempo de venir aquí al colegio, de ver pues cómo están las nuevas instalaciones, de darnos la oportunidad de conocer tu trayectoria pues en todo este tema de la pintura y la escultura. De verdad, es muy interesante. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y a ustedes nos esperamos en un próximo episodio de Voces Ignacianas 140 años. Esperamos que lo hayan disfrutado y que el próximo lo disfruten igual o más que este. Chao.